Feliz sábado. Let's open with a word of prayer. Comencemos con una oración. Holy God, we thank you Te agradecemos, Dios, that we have the privilege to come before you, tener el privilegio de venir delante de ti, not only as your citizens, no solamente como your ciudadanos, servants, sino como but, sirvientes, but also as your friends and your children. pero también como We amigues thank you for the great privilege y como hijes. Te agradecemos por el gran of being able privilegio to communicate with you de tener la posibilidad de in comunicarnos all contigo aspects of life. en todos los aspectos de la In vida. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. I've received some questions He recibido algunas preguntas on the subject of prayer. acerca de la oración. This is not a new subject that I've addressed. I've spoken about it many times in the past. No es un tema nuevo, lo he hablado bastante en el pasado. I want to begin by asking, what is the purpose of prayer? Me gustaría comenzar preguntando, ¿cuál es el propósito de la oración? I ask with the assumption that there's not a single purpose. Pregunto teniendo la suposición de que no hay un So, solo propósito. tell me what your thoughts are about the purpose of prayer. Así que, ¿qué creen que sea el propósito de la oración? Someone has their hand up? 2 people? 3 people? If you start at the back, maybe? Zoom, or what do you mean? Just prayer in general. ¿Cuál es el propósito de la oración en general? Maybe just one short word or a short phrase. Tal vez podrías darme una palabra o una frase pequeña. It's a dialogue. Dialogue? ¿Es un diálogo? Raquel? Just a word or 2. I just thought to communicate with our friend, God. Is communication dialogue? Comunicación, dijo Okay. ella, Person, 2 people on the other side. pero entraría en la palabra diálogo también. We have a slight technical problem for those online. Estamos resolviendo un pequeño problemita técnico acá. If you repeat it, I'll just repeat it. So prayer has 2 purposes. One is to communicate with God. I've got dialogue, so I have that one, I think. Me han dado una que sería
que la oración es un diálogo, nos ayuda en la comunicación. Receive. Someone else had their hand up? Alguien habló de recibir. My life is a prayer. Alguien dice que What does that mean, mi vida es una that oración. your life is a prayer? ¿Qué significa que tu vida es una oración? People say that often. La gente dice eso bastante I'm trying to seguido, get some kind of definition or working model of what prayer is. pero estoy intentando encontrar alguna definición, algún modelo que nos explique qué es la oración. Just stop. So communication with God is every day. So I would say in every aspect of my life, I have to find that element of prayer. So there was a bit of feedback. Life is communication. La Got vida that? es, la vida es comunicación, esa parte la tomé, In every aspect of life, you're supposed to have that element of prayer. y en cada aspecto de And la in vida, every aspect of life, you're supposed to communicate with God. y en cada aspecto de la vida se supone que nos comuniquemos con Dios. Have I understood you correctly? So all I have so far is just communication. Hasta ahora solo me han dado comunicación, From about 4 people, I think now. de 4 personas, más o menos. Vas-y. I would say it's a relationship with God. So prayer is a relationship. Entonces, la oración es una relación con Dios. Whose purpose is salvation. So prayer is salvation. Y cuyo propósito es la salvación. Prayer, the purpose of prayer is salvation. El propósito de la oración I'm going to es disagree with that. la Sorry. salvación. No voy a concordar o no Keep the mic. concuerdo. The purpose of prayer is salvation. El propósito de la oración es salvación. The purpose of prayer is salvation, did you say? So tool, it's a tool Es una herramienta to help us reach salvation. que nos ayuda a It's a alcanzar la tool salvación. to obtain salvation. Una herramienta para obtener la salvación. If I understood you correctly. Si te entendí correctamente. Okay. I don't know if everybody agrees with that. Anyone else? We'll come hit to Mina and then Curtis and then Josephine. Joanne, sorry. Meditation and self-awareness. Alguien dijo meditación y Meditation and self-awareness. So Yeah. the purpose of prayer is meditation el propósito de la oración es meditación and self-awareness. y estar consciente de sí mismo. Is self-awareness that you know yourself?
Y estar consciente de ti misma significa conocerte a ti misma, So you need to pray to understand yourself. autoconciencia, digamos. ¿Necesitas Is that orar what you para just said? para conocerte a ti misma? So if I don't pray, I won't know myself. O sea que si no oro, no me conozco a mí mismo. What I like, what I dislike, who I am. Lo que me gusta, lo que no me gusta, quién soy. So yes or no will do. Then if it depends, it means it's not the purpose of prayer. Si me dices que depende, entonces ese no es el propósito You're de la saying oración. to understand yourself, you have to pray. Estás diciendo que para entenderte a ti misma debes orar. No. So, okay, so that's not the purpose of prayer, to know yourself. Entonces el propósito de la oración no puede ser conocerte a ti misma. And the first one, La primera. meditation. Ahora habías dicho meditación. I'm not sure what meditation is. Creo que no sé qué significa meditación. Is meditation talking a lot? Meditación significa hablar mucho. Moment you slow down and you focus on something. So meditation is focusing and slowing down. Así que la meditación es bajar la velocidad y, Would that mean not talking a lot? y pensar en algo. Eso entonces es lo contrario a hablar bastante. The reason I ask is because prayer, most people think is talking. La razón por la que te pregunto es porque la mayoría de las personas piensan que orar es hablar, As opposed to emptying your mind. en oposición a eso que dices que es vaciar la mente. So are you sure that prayer is meditation? Así que ¿estás segura que la oración es meditación? A bit. The form of meditation. Es una forma de meditación. So the more you talk, the more you meditate. Es que cuanto más hablas, más meditas. Sometimes we talk too much in prayers. So sometimes we talk too much in prayer. Algunas veces hablamos demasiado en la oración. So now you're going to say prayer is zero communication. Ahora nos vas a contar de que, bueno, la oración sería cero comunicación. It doesn't have to be one or the other extreme, right? No tiene que ser ni uno ni el otro extremo. I'm just trying to understand what you're saying Estoy intentando entender lo que dices so that we're all clear. para que todas las personas estén claras. Is prayer talking ¿La oración es hablar or is prayer something else? o es la oración otra cosa? I guess I don't know at the end. Okay. Creo que no sé. Curtis, I think. I don't know if it falls under communication, but express gratitude and praise. Se le cortó un poquito. Creo que no sé si entra en el aspecto de comunicación, pero creo que la oración es gratitud So y alabanza. gratitude and praise. Over there. Joanna, is it Joanna? So there are different types of prayer. Creo que hay diferentes tipos de oración. Through prayer, I can praise God through my prayers. We've got praise. Sí, ya nos dijeron que podemos alabar a Dios mediante la oración. And I also think of prayer as a means of asking something to God. Okay, we've got asking already. Ya tenemos eso de pedir cosas. So we have those two. Okay, at the front, sorry. At the back, sorry, at the back, sorry. And then at the front. Personally, I think that prayer is a vital need. Is a vital need. Pienso que es una necesidad vital. Why?
¿Por qué? Why? It's a way for us to scream to God, to ask him to help us. Es una manera de pedirle a Dios que nos ayude. So it's a way for us to scream to him. It's a need that we have as humans to ask him Es una necesidad que while tenemos, we are confronted to temptation. pedirle a Dios Okay, cuando so I somos have asked for things, confrontados a la tentación. Ya tenemos eso de pedir cosas and you have to scream. y tienes que gritar, porque ya uso la palabra gritar, gritarle a Dios por cosas. Sometimes I do think so. A veces creo que sí. So it's a scream for help. Sometimes I feel like God wants us to prove our sincerity. A veces creo que Dios quiere So que do you have probemos to nuestra scream to your sinceridad. family members and friends to get things? O sea, que tú también le gritas a tu familia o amigos para recibir cosas. Well, if I shouted at you, Si te grito, would you find that good? ¿será que suena bien? ¿Te parece? ¿Se siente bien? Okay. Sorry about that. At the front. Dominique. So earlier you asked the question. Do we have to speak, to say words to pray? And I don't think we necessarily need to. When I said speak, I mean even if it's in your mind, La persona preguntaba si eso de hablar requiere en realidad not literally. palabras. Parminder dice que capaz no literalmente, puede ser en tu mente, pero sería hablar. So sometimes I don't have the words that come to my mouth, but sometimes I have like sighs or things, even in my sleep. Creo que no entendí. Disculpen. I don't know if it's conscious or not. If No sé it's si not algo- conscience, is it a prayer? No sé si es algo consciente Do que you have hago. unconscious prayer? ¿Será que puedes tener oraciones inconscientes? I think so. Creo que sí. So if it's unconscious, Si es una oración inconsciente, I don't know how to express with words. no sé cómo if expresarlo it's con unconscious, palabras. that means you're not even aware that you're doing it. Si es algo inconsciente, significa que no te das cuenta de que lo estás haciendo. So usually when we speak, when we want to share or communicate, we have to be conscious to talk with to the other person. La mayoría de las Yes, but veces you tenemos said que ser conscientes You cuando can estamos have hablando con a alguien. prayer that you're not even aware that you're having. Sí, pero acá eso sería tener una oración de la cual ni siquiera sabes que estás teniendo. So usually it's like if I'm praying, Do you want me to? so usually it's like I'm praying, but I should be sleeping, but I feel like I'm praying. Algunas veces siento que estoy dormida, pero en realidad, o que estoy I have to orando, be pero en realidad estoy honest. dormida. Tengo que Now, I'm ser not muy an honesto. expert on the subject, No soy ningún experto en el tema. but I've never read anywhere Nunca leí en ningún lugar that prayer happens unconsciously de que la oración acontece de forma inconsciente, without
Se cortó. Okay. Ahora volvió. There may have been something that I've missed, Tal vez hay algo que yo perdí, but I've never seen anywhere that prayer would be an unconscious act that we're not aware of. nunca escuché de que la oración fuese un acto inconsciente del cual no estamos enterados que estamos haciendo. So I just wanted to say that prayer raises me up to God. Prayer raises you up to God. Siento que la oración me eleva hacia Dios. Does that mean you become a better person when you pray? ¿Estás queriendo decir que te conviertes en una mejor persona cuando oras? I wouldn't say that, No lo diría así, but I want to say that in that moment when I'm praying, pero sí quería decir que en el momento en el que estoy orando, joining what Tamina was saying, parecía lo que decía Tamina, in that moment, I am raising up myself to God, and I'm not in the real cases of birth anymore. en aquel momento Okay, cuando oro me so elevo when a you Dios pray, y no estoy más, creo que dijo en la something tierra. connected with what Tamina said. So I Cuando wasn't sure oras, what that bit was, no estoy seguro cuál es la parte que dices que se conecta con lo que decía Tamina, but it raises you up closer to God. pero te eleva más cerca de Dios And further away from the earth. y más lejos de la tierra. Yes, from earth and its daily life. Okay. So I had a few thoughts while we're finding the next person. Tengo algunas ideas en cuanto esperamos a la siguiente persona. I had confession. Yo tengo confesión, I had petition, which is petis, asking, petición, que es lo que ya teníamos de pedir. which is confession is saying sorry. Confesión es decir, lo siento. And someone had gratitude and praise. Alguien ya había colocado gratitud y So I'm going to alabanza. put thanksgiving. Yo voy a poner dar gracias, Which is praise. que es el agradecer Go ahead. o el alabar. C'est une relation constante entre l'être suprême et qui, en retour, So prayer for me is a constant relation with God. Para mí la oración es una relación constante con Dios. relation de retour de ma demande. Quand je fais des demandes, And so prayer helps me to be in the expectation of the answer of my request. I didn't catch that. Helps you to something To be in expectation. to be in expectation. Yeah. La oración me The permite answer. estar The en la answer. expectativa de la respuesta. pas convaincu, mais je suis sûre que c'est Me permite estar a la expectativa de la respuesta, de la petición. me permettra d'avoir une vision claire de Dieu comment dirais-je, de Dieu que j'honore. And so this waiting time allows me to have, it will help me to have a better vision of that God that I love. So Y ese tiempo God de doesn't espera, answer your prayer
acabas de decir que Dios todavía no responde tu Immediately. oración, And that No. waiting period y ese periodo de espera helps you in some way. te ayuda de alguna manera. Expectation. I am in expectation. Ese And tiempo de what happens if you don't expectativa. get what you asked for? ¿Y qué ocurre cuando no recibes lo que pediste? You just keep on waiting Simplemente sigues in esperando expectation con expectativas. I continue to trust him because I know he will answer me. that he Con- will. Yeah. So Continúo esperando porque sé que me responderá. how do you know what the answer would be? ¿Y cómo sabes cómo va a ser la respuesta? So whether the answer be positive or negative, I know that it will be for my good. Bien sea que la And how do you know respuesta if sea mala o buena, the negative answer was just no answer ¿y cómo tú sabes que la respuesta negativa es or that ninguna it was a respuesta? no? ¿Cómo sabrás que es un no? How can you be sure? ¿Cómo puedes estar segura de que es un no cuando no te dé respuesta? I know that God wishes for me what's good. Sé que Dios desea para mí lo bueno. If it's a no, then it's for my good and I will praise him. Y si es un no, daré gracias. If it's positive, it's the same thing. Si es algo positivo, And una how do respuesta you, my positiva question was, también. how do you know it's no? Mi pregunta es, ¿cómo sabes cuando es un no? And how do you know it's not God saying, wait? Y no es Dios diciendo, no, todavía no, espera. How can you tell the difference? ¿Cómo puedes diferenciar entre un no y entre un todavía hay que esperar? So the no, either you're going to see things where God is going to tell you, oh, no, that's not the one, or he's not going to say anything. So if God says nothing, Entonces, cuando Dios no diga how do you nada, know that God is saying wait or God is saying no? How do ¿cómo you know sabes, that? cómo sabes si le está diciendo no? Está queriendo decir espera, o en realidad quiso decir no. I remain on the positive. So you just have a good attitude Me mantengo positiva, con una buena actitud, and you don't even know what God is saying. aunque no sabes realmente lo que Dios está diciendo. The reason why I bring that up La razón por la cual traigo este or punto, spent some time with you on that issue pasar un tiempo contigo en este punto, is because for many people, porque para muchas personas that's their relationship to prayer. esa es la relación que tienen con la oración. They ask for things. Piden cosas, They don't know if they're asking for good things or bad things. no saben si están pidiendo por cosas buenas o malas, They get no response, no reciben respuesta alguna, and then they have to come up with a story for themselves y luego tienen que crear una historia para sí misma to explain the silence. para poder explicar el silencio. And I don't know if each of you who do that Y no sé si de las really otras feel personas, comfortable with living that way. no sé si ustedes se sienten cómodas viviendo así. I had one more. Voy a colocar una más. Intercession. And that's I'll put asking for others, not yourself. So I had 5. Saying you're sorry, asking for things or petition,
giving thanks for things, giving praise, maybe adoration, and interceding for other people or asking for others. And most of the time, people would assume that they're not going to ask for themselves. So you're asking on behalf of people against their will. Curtis. I was just going to ask about the alternative to what you were talking about. Me gustaría hablar de la alternativa de lo que estabas hablando. You spoke about the no, Hablando de la respuesta negativa, del but no. I have the question about the yes. Pero tengo una respuesta acerca del sí. About how do you know that this yes is a yes from God ¿Cómo saber cuando un sí es realmente un sí and de not Dios? just a story you make up to justify what you want? Y no solamente una historia que creaste en tu mente para justificarte. So I don't know if everybody understood the point that Curtis made. No sé si se ha entendido el punto que Curtis quiso hacer. So this is on this point here, Es acerca de este punto, el 2. when you ask for things and you get some feedback, Es cuando pides cosas y Obviously- recibes. not audible, Y recibes algún tipo de respuesta no audible, so the response you're going to get is from some experience that you go through, la respuesta viene en la forma de alguna experiencia que tienes, algo que te pasa, and how do you know if that experience that you had was the answer to your prayer y de cómo sabes que aquella experiencia que tuviste es la respuesta a tu or just time oración, and chance? o simplemente casualidad. Is that a fit summary of your question? Creo que fue Curtis said un resumen yes. un resumen de la respuesta de la pregunta de Curtis. So that point has been something that I've brought up time and time again, privately and publicly, Y es un punto que he traído muchas veces en público, en otras oportunidades. when we ask for things. El tema este de cuando pedimos por algo. So I don't know what other people's thoughts are on the subject, No sé cuáles son los pensamientos que tengan las demás personas. but for me, it's one of the most problematic areas of prayer. Para mí es una de las áreas más problemáticas de la oración, la de las peticiones. We ask for things that we believe are good for us, Pedimos por cosas por las cuales creemos que son buenas para nosotros. and then we wait for life to happen Y luego esperamos que la vida acontezca without any real metric or ability to know whatever happens in the future was the answer to our prayer. sin tener en realidad ningún criterio específico de que aquello que ocurra fue la respuesta o no a la oración. Anybody want to comment? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Raquel? Raquel? I want to say something about that. It was my experience. Me gustaría decir acerca de eso mi experiencia. Before that God could speak to me through my thought. Creo que dijo antes, Dios me hablaba And when I say mediante... before, it was before I came to the movement. Antes de venir al movimiento, Dios me hablaba a mi mente. No sé si dijo que lo hacía o creía que lo hacía.
I was praying what I should do, and I was thinking that God was telling me to go there and speak to people or do things. En aquella época yo creía que Dios me hablaba y me decía que hiciera tal cosa, que hablara con tal persona. And what I was doing was I was praying what I should do, and then when it came to my mind, I went there and do what I thought Yo that I pedía had to do. qué debía hacer y cuando me venía la idea en la cabeza, yo misma iba y hacía lo que creía que tenía que hacer. And finish my point, if I can. So what I want to say is Entonces lo que quiero decir es, how can you say that it was, I'm now having the consequences of this way of acting without reasoning. creo que quiso decir, yo ahora mismo estoy cosechando las cosas que hacía Even though en God aquella época. was merciful with me, movement, Se cortó mucho, pero creo que dijo, Dios fue muy misericordioso cuando me and to trajo al movimiento correct my way of making decisions, y la manera en que tomaba decisiones. he mm, you cannot know because you I'm going El to stop you micrófono, there. el Keep micrófono the que mic. ya tiene Keep se the le mic. corta mucho. So, are you saying that that prayer life that you had in the past was fake? ¿Estás diciendo que la vida de oración que tuviste en el pasado era falsa? right now I don't think it's the way God wanted me to do things because So the answer, Hoy en día creo que no era la forma en que Dios quería que hiciera las cosas. so it wasn't a genuine prayer life. Entonces no era una it vida de was oración genuina. genuine because I'm not asking what you think No estoy preguntando si tú crees, then. I'm asking you what you think now. no te pido que me respondas lo que pensabas en aquella época, sino ahora. Was that experience that you went through Aquella experiencia por la cual pasaste, the genuine definition of a life of prayer la definición genuina de una vida de oración, or fake? o era falsa. with the knowledge I have now, I would say that it was fake in the sense That's what I need to know. Sí, que fue falsa. Con So el conocimiento now, que tengo hoy, sé que fue falsa. sorry. So now you pray very differently. Entonces tú ahora oras bastante diferente. yes, So you pray for something, Así que oras por cosas, you ignore your thoughts now, ahora ignoras tus pensamientos, which you can't trust. confías en tus pensamientos. sometimes often I don't trust my thoughts La mayoría del tiempo no confío en mi pensamiento. Because you can't trust your thoughts. That's what you said before. yeah. Ya nos dijiste antes que no puedes confiar en tus pensamientos. So how do you know what the answer is? Entonces, ¿cómo es que sabes cuál es la respuesta? Esto se cortó mucho.
Thank you. I'll move on to someone else. Thank you. Nina had her hand up. I thought I came to understand. I thought I Creo- came to understand Yo creía que había that entendido prayer is more a monologue versus a dialogue. donde la oración era más un monólogo y no un And diálogo. when I ask for something, Y que cuando pedía algo, I use my slow brain, consider Usaba. all possibilities, usaba mi cerebro lento, pensando en las and posibilidades, to ask considerando las posibilidades God to bless my decision. y pidiéndole a Dios que bendijera mi decisión Or curse it. o que la maldijera. So what you've said, Lo que acabas de decirnos, this is Tamina. esta es Is Tamina. God a person? Dios es una persona. Yeah. Sí, So here's God. aquí tenemos a Dios And when you pray, you're talking to yourself. y cuando orabas, ¿hablabas contigo misma? No, you talk to God. No, a Dios. Could you define monologue? ¿Podrías definir monólogo? Communication goes one way. Una comunicación que solamente va en una dirección. So you're going to speak to God, Le hablas a and Dios. God is never going to respond to you. Dios en realidad nunca te va a responder. Way like we talk to him. So is God going to ever give you a response? ¿Será que Dios alguna vez te va a responder? That's my question. Esa es una pregunta que tengo. What's your experience? ¿Cuál es tu experiencia? When's the last time God answered your prayer? ¿Cuándo fue la última vez que Dios respondió tu oración? I'm unsure of how God answers prayers. No estoy segura cómo Dios responde a oración. But Maybe it's my bias. but you're sure God does answer prayer. Pero ¿estás segura de que sí responde? In some shape or form, yes. De alguna forma creo que sí lo hace. Which you're not aware of. You're not aware of the shape or the form. Aunque no sabes ni el cómo, ni la apariencia de la respuesta. And how do you know there is an answer then? ¿Cómo sabes entonces que When you can't hubo identify respuesta? Cuando en realidad no la puedes identificar. I guess faith. Creo Because que por I'm fe. white, so Porque Elena White dice que es así. Okay. Over there. I'll just behind you first and then. Through my experience, A través de mi when I lose experiencia, something, cuando pierdo algo, I call to God. llamo a Dios. Even if I spend my whole day on it, but at least I find it at the end of the day. Aunque gaste el día entero buscando And aquello my que se list perdió, lo is termino quite long. encontrando. So I think that prayer is a request, communication. Entonces, creo que la oración es Okay. una petición y una comunicación. So I remember I was a young Adventist. I read a cartoon named Etoch. Cuando era una adventista joven, vi
unos dibujitos que no se entendió el nombre del dibujito. And on one of the images, a man was asking God for help to get out of the island. Y A plane came by, en a boat, alguna de los and capítulos, it was not God. en alguna de las imágenes había alguien pidiendo que Dios lo It was not the rescatara, answer that the person was waiting for. pero al final la respuesta que recibió That person was esta waiting for persona a supernatural era diferente. occurrence. La persona estaba esperando en realidad por una respuesta más sobrenatural. So now, what about the prophets in the Old Testament who God was speaking to dreams? Pero si piensas en los profetas de la antigüedad, I Dios have le no idea about respondía those people. en los sueños. Parminder dice, no tengo In the idea same way, respecto I a have esas no idea personas. about the claims that people have today that God speaks to them through dreams and visions. Incluso hoy mismo no tengo alguna idea de las respuestas que la gente dice que recibe hoy en sueños y You're a man visiones por that's parte de widely Dios. read, Tú eres un hombre que ha leído mucho that's read widely, lots of books. You know, I'm sure, y sabes, estoy seguro, that the human mind is complicated que la mente humana es complicada and has very good mechanisms of deceiving itself. y tiene muchos buenos mecanismos para autoengañarse. Itself being you. A ti So your mismo, mind por is ejemplo. very good at playing tricks. Tu mente es muy buena engañándote. You agree? I'm not saying ¿Concuerdas? dreams and visions are not real. No estoy diciendo que los sueños y visiones no son reales, What am I saying? pero ¿qué es lo que estoy diciendo? What I'm saying is that the only safe course Lo que estoy diciendo es que el único curso seguro, that camino any of us seguro, can take que cualquiera de nosotros puede tomar when it comes to important life decisions, cuando se requiere de, cuando estamos hablando de decisiones importantes de la which vida, is all decisions, que en realidad son todas las decisiones, is that we have to make choices based upon the information that we have in front of us, es que tenemos que tomar decisiones según las circunstancias que tenemos delante de nosotros, rather than las situaciones que tenemos delante de nosotros, upon the testimony of someone who says they've had a dream or a vision. en vez de tomar decisiones según las visiones o sueños de alguien, Which would confine or resign dreams and visions to an individual experience, donde estas visiones o sueños son en realidad una experiencia individual, which therefore would not have a public sphere of influence. por lo tanto no tiene una influencia pública. That to me seems a safe way of approaching that portion of human experience. Para mí esa sería la forma segura de abordar ese aspecto de la experiencia humana. I know many of you don't agree with that. Sé que muchos de ustedes no concuerdan con eso. I know many people think that's ¿Se cortó? one second, but Curtis next. Curtis? Ya volvió. Curtis next. No, not that one. It may come back to me. Go ahead.
when Ellen White was describing Joshua and Canaan, Cuando Elena White describió a Josué, basically that Joshua acted as if God wasn't there, donde Josué actuaba como si Dios no estuviese Prayed. ahí, oró, but essentially went about it with the belief that human aid alone could achieve the outcome. no lo entendí. Actuó como si la fuerza Just humana expressing, I think, es la what única you've que expressed, estaba funcionando. that looked at what was in front of him, Josué miró lo que tenía devised his delante, strategies, and then went about his business hizo and las cosas prayed in the background. que pensaba que tenía que hacer, And aunque estaba that's orando. true. They haven't finished yet. They haven't finished yet. I just want No. to say that I remember that. If that's true, Si es verdad, what's the point of the prayer ¿cuál es el punto de la oración for you? para ti? That you want to involve God in your life. De que quieres involucrar a Dios en tu vida. So you get home from work, Llegas a casa después de been an trabajar, interesting day, fue un día interesante, and you want to sit down, turn to your partner, quieres sentarte and just tell them how your day went y decirle a tu pareja cómo fue tu día. for no purpose Y hacerlo sin propósito except to alguno, share your life experience with them. excepto que simplemente por Did you say that compartir. or something else? ¿Es eso lo que quieres decir? Something else. Using that example, Usando ese ejemplo, your relationship is strengthened when you do that with your partner. la relación se fortalece cuando haces ese tipo de cosas con tu And so pareja. I think that's the basis of us with God. Y creo que así es con Dios. Is that a monologue as defined on the board? Ese sería el de tipo monólogo que habíamos hablado, As Tamina described it, como lo describió Tamina. yeah. Sí. Pascal? Oh, Pascal? Who? So I don't think that it is a monologue. Yo no creo que sea un monólogo, Because the Lord uses many ways to communicate with us, porque Dios usa muchas formas de comunicación, including our neighbor. incluso So, nuestro prójimo. Just to respond to that, Para responderte eso, let me propose something to you. déjame proponerte lo siguiente. God's using me Dios me está usando a right mí now en este momento to say that you're wrong. para decirte que estás equivocado. I didn't ask God. Yo no le pedí a Dios. God's just using me to tell you that you're incorrect. Dios simplemente me está usando para decirte que estás equivocado. Would I be wrong? Because if I ask something to God about a specific topic, Porque si yo le pido a Dios algo en específico, and that someone or a group of people talks to me about my worry, y alguien o un grupo de personas me habla acerca de mi and preocupación, through this bring me some answers, y a través de esa experiencia me llegan algunas respuestas, I can understand that the Lord is using other people to instruct me. And if you get 3 different answers,
puedo entender que Dios me está dando una respuesta, pero ¿qué pasa si recibes tres How do you choose respuestas which one? diferentes? ¿Cómo escoges cuál es cuál? Clearly, you don't trust me that God's speaking through me to you right now. Claramente no confiaste que Dios está hablando a través de mí en este momento. And this is where the element of you have to reflect upon those things and compare. Tienes que reflexionar y comparar. I remember some people were talking and saying that, oh, God told me to leave my husband or my wife. So you reflect and compare. Reflexionas y comparas. That means you check those things against the reference point. Significa que estás comparando esas cosas con algo para saber Which qué es will lo end up correcto. being your worldview. Y ese algo sería tu So you then visión. become the judge of what's right and wrong, or what you would accept or not accept. Y eso te convierte en el juez al final de todo, de qué es lo que aceptas y no aceptas. I am the judge of what is acceptable or not acceptable in my point of view. Of Sí, course. yo soy mi juez, But not just that. pero no solo eso. My choice to accept or not accept, Mi decisión de aceptar o no aceptar to depend on the analysis that I make of the situation, depende del análisis que hago de la situación. depends of the context, but also what I understand of the law. Depende del contexto y también de lo que entiendo acerca de la ley. For example, the man-woman equality. Por ejemplo, la igualdad. Pascal? So my point was kind of echoing what Curtis said. Mi punto es un poco parecido al de Curtis, About being strengthened and fortified when we express things. el tema de ser fortalecidos y So for bendecidos me, cuando I see expresamos that las cosas. psychological point in prayer. Así que sí veo ese aspecto psicológico de la oración, Because we can express things and lay things down. porque podemos expresar y soltar algunas cosas. I think we experience that from human to human. Creo que experimentamos eso cuando hablamos entre seres humanos, And I think the fact of kneeling or getting in some place to pray to God y creo que eso de hablar con Dios o arrodillarse en algún lugar y without conversar, necessarily asking for something, but just to talk about how we feel, sin necesariamente it pedir feels good. algo, Can I ask you, se siente bien. is it appropriate to talk to God about a certain issue ¿Será que es apropiado hablarle a Dios acerca de algún tema in any time and place and setting, or should it be compartmentalized? en cualquier lugar, momento, circunstancia, o debería tener algún momento o lugar definido? You speak to God about certain things in one situation or one context, and speak to God about other things in another context. Donde le hablas a Dios de algunas cosas en un cierto contexto, pero le hablas de otras cosas en otro. Or can you speak about any subject with God at any time you want to? O le puedes hablar de lo que sea, donde sea y cuando sea.
I think that if a person exists to whom we can say everything at any time, it's God. Creo que si hay alguna persona a quien le So, podemos would decir you lo be que sea prepared cuando to sea, es talk to Dios. God now publicly about anything you want to in front of us? Así que podrías hablarle a Dios de lo que sea que enfrente de todos nosotros ahora. Inside my head, yes. En mi mente sí, But not externally, not verbally. pero no verbalmente. No. Why? ¿Y por qué? So you think there's a time and a place to say certain things? ¿Crees que hay algún lugar y tiempo para decir algunas cosas? So publicly, yes. But when I hear about my relation between God and myself, not God and you. Porque So, creo que es personal. Creo que dijo eso. oh, don't go. So when I'm talking about something, Entonces, cuando hablo de algo, can you switch off and start talking to God about the pain in your knee? puedes de repente empezar a hablar del dolor en tu rodilla. Or should you put your knee pain to one side O deberías dejar el dolor de tu rodilla a un and lado ask God to help you to focus and concentrate on what I'm saying? y pedirle a Dios que te ayude a concentrarte en lo que estoy diciendo. If my knee pain is too high to be able to concentrate on what you're saying, Y si mi dolor de rodilla es muy fuerte, que no me I will permite ask him, concentrarme, yes, to calm the pain so I can listen to you. pediría que me ayude a calmar el dolor para poder escucharte. So I don't have much time left. I will take some more questions. I've spoken about prayer many times and we've spoken quite a bit today. Hemos hablado de oración otras veces, he hablado en otras veces pasado, hoy hablamos bastante. And one of the things that I think many of us we don't see things the same way Y en uno de los puntos donde creo que no vemos las cosas igual, is about how to take Ellen White's instructions on prayer es de cómo usar las instrucciones acerca de oración de Elena White and bring them into our practical lives. y aplicarlas a nuestras I think vidas many times we take prácticas. those words very literally Muchas veces tomamos esas palabras de forma literal and then we add the word faith into the mix. y luego añadimos la palabra fe, And I think we then end up using prayer in a way that it's either was never designed to be used y creo que acabamos usando la oración de una forma en la que nunca fue diseñada, at least not by adults, por lo menos at no, least not by adults, por lo menos no para adultos, or in a way that is confusing and problematic. o la acabamos usando de una forma que es confusa y problemática. So one of the areas that there's a lot of confusion on is private and public prayer. Una de las áreas donde hay bastante confusión es acerca de la oración pública y la privada, Which is the point that Pascal just made. que es el punto que hacía Pascal. There are some things we can speak about publicly, and there are some things it's best not to. Hay cosas que es mejor no decirlas públicamente y otras que sí. So I've been asked this question a number of times Se me ha preguntado esto muchas veces, about the form of prayer that we should have in a public setting. acerca de cuál es el tipo de oración que debemos tener So I don't know what En- everybody's thoughts are on the subject, en un ámbito público. No sé cuáles ideas tengan but Ellen ustedes, White gives us some counsel, some guidance to support and help us. pero sí nos da Elena White algunos consejos sobre cómo So, hacerlo. of course, the point that Pascal made is valid, Por supuesto, el punto que hacía Pascal era válido,
Es that válido. if I can use the word triage, Pero si puedo usar la palabra triaje, the things that are most important should get addressed first, las cosas que son más importantes deben ser lidiadas primero. and for most of us, Para la mayoría de we're not nosotros, in a situation no estamos en una where situación our personal issues donde nuestros temas, problemas personales, at every single point in our experience is the most important issue to think about. sea el asunto más importante en todo momento. So in any given situation, En alguna situación, we're all required to triage our prayer life. se requiere de nosotros que hagamos triaje de I'm nuestra hoping everybody vida de understands what that oración. means. Espero que se entienda lo que quiero decir. Depending upon the situation, Dependiendo de la circunstancia, it situación, would guide and direct us to what our prayer should be in that situation. nos guía y nos dirige cuál deberá ser la oración en un momento específico. Hope I've explained it a little bit better now. Espero que tal vez haya quedado mejor. So in the days of Ellen White, En los días de Elena White, se cortó de nuevo. Volvió. based upon Ellen White's experience and her reading Basada en la experiencia de Elena White y sus escritos and her y sus, cultural no, y sus lecturas Methodist upbringing, y de su criación, do we all know what Methodism is? su educación metodista. It's a form of religion that's based upon methodology, Hay una forma de religión que está basada en metodología, very rule based, basada en reglas, systematic. sistemática. And in the world in which she lived, En el mundo en el que ella vivía, if you're a Christian, si eras cristiano, you were expected to worship God se esperaba que adoraras a Dios halfway through the week. halfway, And the purpose of that meeting, a media semana. Era importante que se if reunieran. we can think in terms of food, Y si hablamos en términos, por ejemplo, de comida, was like a snack or a midday meal. esa reunión a mitad de semana era como una especie People felt de merienda. A whole week without coming together was too long. La gente sentía que una semana entera sin juntarse era demasiado. So they created a space during the week, Por lo tanto, crearon un espacio a media however semana, busy you were, sin importar cuán ocupada estuvieras, whatever other priorities you had in life, cualquiera que fuesen las otras prioridades de la vida, that you would prioritize or triage some time for God. priorizarías un tiempo para And Dios. that was called the prayer meeting. A esa That reunión was se the le word, llamaba, the phrase that they used in their time. se le llamó la reunión de oración. And as Adventists, we've taken that same phrase and that same idea and perpetuated it or continued it. Y como adventistas hemos perpetuado eso. But we're not unique in that. Pero no somos únicos en eso. So the prayer meeting, Ellen White will tell you, La reunión de oración, según Elena White, is the most important meeting of the week. es la más importante de la semana. We could all discuss why. Y podríamos discutir el por qué. We could discuss what has happened, Podríamos discutir qué ha pasado,
But in the postmodern world in which we live, Pero en el mundo posmoderno que vivimos, internally and externally, internamente y the externamente, prayer meeting has died a death. la reunión de oración ha muerto. People no longer find it Las personas ya no la encuentran useful, útil, meaningful, or applicable to their lives. significativa o aplicable a su vida. And so they don't prioritize it. Por lo tanto, no la priorizan. This is the phenomena that's occurring both in our movement and all across the world. Es un fenómeno que no solo en el movimiento ha ocurrido, en todo el mundo. It's not my purpose in this study to analyze or discuss why that is. Y no es en mi propósito discutir por qué es eso, por qué pasó. Not everywhere in the world, in our Okay. movement, but in many ministries, prayer muchas- meeting is an excruciating, painful experience of boredom. En la mayoría o en muchos ministerios en nuestro movimiento, las reuniones de oración son extremadamente People aburridas choose not to attend. y las personas simplemente prefieren no participar. And so all the benefits that surround that convocation Así que todos los beneficios que estaban are alrededor, lost. que tenía esta reunión, And ya one of se the most perdieron. important points of that convocation Uno de los puntos más importantes de esa convocación is that that time period should be devoted to not only experiencing prayer, but understanding prayer. y una de las cosas que se hacía en esos momentos no era solamente hacer oraciones, pero también entender las The oraciones. time where God's people can come together collectively Un tiempo en el que el pueblo de Dios podía reunirse colectivamente and experience prayer in a collective fashion. y podían experimentar la oración de una But forma for many of us, that's colectiva. not happening. Para muchos no está pasando esto. What should we do about that? ¿Qué deberíamos hacer acerca de este problema? Besides trying to resurrect prayer meeting and encouraging people to attend. Aparte de intentar resucitar las reuniones de oración. So today's subject is about prayer. Así que el tema de hoy ha sido oración. Several years ago, I spoke about the subject, Algunos años atrás hablé también del tema and I'm not speaking about it any differently today. y no estoy hablando de ello diferente ahora. The problem that we have in our movement El problema que estamos teniendo en el movimiento is that, is that we're not attending prayer meetings. es que no estamos asistiendo a las reuniones de In oración. that type of culture, what should we do? En ese tipo de cultura, ¿qué debemos hacer? We end up moving prayer meeting into Sabbath. Terminamos moviendo la reunión de oración al sábado. Organizationally, most ministries have gravitated to that working model. Organizacionalmente, la mayoría de los ministerios se han movido a ese modelo, But it's driven by the needs, the wants, and the experience of members. pero fue así por causa de las necesidades y In that circunstancias dynamic, de las personas. I don't know how each of you feel. En esa dinámica It no sé seems cómo se appropriate to sientan, me pero me parece apropiado that ministries would facilitate the members, que los ministerios deben facilitarle a los miembros their needs. sus necesidades, And one of those needs y una de esas is necesidades to have public communication to God, with God, es de tener comunicación pública con Dios about their personal wants and their personal needs. acerca de sus necesidades personales y deseos. Often we describe that as bearing testimony. A veces llamamos a esto dar testimonios.
And separate to what Adventists would call the divine hour, or we might call the study hour, Y separado del momento en que a veces se llama la hora divina o la hora del estudio, what many ministries now are doing are combining things on the Sabbath that in the past was separated. lo que hoy se está haciendo es los ministerios están combinando algo que antes estaba separado. I'm not condoning the gravitation of bringing those things together. Y no es que esté diciendo que esté But if members choose not bien, to have prayer meeting, no es que yo esté diciendo que esté bien que se haga eso, pero si los because this is a miembros membership driven issue, están queriendo que sea así, porque es un asunto de las personas, I believe in consultation with other ministry leaders creo, y habiendo consultado otros líderes, that it's the movement's responsibility que es la responsabilidad del to movimiento introduce certain aspects of the prayer meeting and move them to the Sabbath meeting. traer algunos aspectos de las reuniones de oración y ponerlas en el sábado. It behooves each of us, Y nos it's concierne our a todos, responsibility, es nuestra both responsabilidad, of the ministry leaders and the members, tanto de los líderes y las líderes como de los miembros, to create an environment on the Sabbath crear un ambiente el sábado that meets people's personal and public needs. que When I say public, I mean the study provea a hour las or the divine necesidades hour. y deseos de las personas. And by personal, Cuando digo I personal, mean testifying to our individual personal needs. me refiero al el acto de testificar de nuestras necesidades Which in the personales. past, Ellen White has recommended should be done on the Sabbath, on the prayer meeting. Algo que en el pasado Elena White decía que se debía hacer es la reunión de oración a mitad de semana. So this is a question that's come up in several areas across the world. Es una pregunta que ha aparecido bastante en diferentes áreas del mundo And I thought it appropriate y me pareció apropiado before we get distracted by other issues, antes de que nos distraigamos con otros temas, the increase of knowledge and the loud cry el aumento de of the conocimiento dispensation y el fuerte that pregón many de esta people believe we are dispensación, in, de la dispensación en la que muchos creen que estamos, that we are all clear de que todos estamos, on the estemos organizational claros decisions that the movement is making, de las decisiones organizacionales que el movimiento está tomando. not because they're the best ones, No porque sean las mejores decisiones, but because that's what members desire. pero porque es el deseo de los miembros y de And las if- personas. The vast majority of people choose not to have a prayer meeting, Y si la mayoría de las personas desea o decide no tener reuniones de oración, then I believe it's the movement's responsibility entonces creo que es la responsabilidad del movimiento to take aspects of the prayer meeting and bring them into a Sabbath experience. tomar aspectos de la reunión de oración y traerlos al sábado. And for ministries to try to do that in a sympathetic and organized manner. Y que se pueda hacer de una manera, espero, los ministerios simpática y organizada. So I know we've run out of time. Sé que se nos acabó el tiempo. Apologize if I didn't answer everybody's questions. No sé si But respondimos todas besides las the preguntas, organizational matter that I've just discussed, pero aparte de este tema organizacional que acabo de decir, I really want for us to begin to re-engage in the subject of prayer. me gustaría que nos pudiésemos reconectar con el Its tema de la oración, purpose and its nature, acerca de su naturaleza y su especially propósito, considering what we know about human nature now, especialmente considerando lo que entendemos sobre la naturaleza humana. and even the weakest of us
has a much clearer understanding donde incluso los más débiles entre nosotros of the human mind than they had in the tien- past. tienen una mejor comprensión de la mente humana de la que tenían antes. And surely we need to bring all of that light that we have now, Y seguramente tendremos que tomar toda esa luz que tenemos ahora about how our brains work, acerca de cómo funcionan nuestros cerebros and bring it to bear on the subject of prayer, y conectarlo con el tema de la oración. so we can save ourselves from making mistakes that we have made in the past. Y así ahorrarnos cometer errores que cometimos en el pasado. Let's close with prayer. Cerremos con una oración. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos that despite our faults, our failings, and our weakness, que a pesar de nuestras fallas y you nuestra are always debilidad, there in the background, siempre estás ahí, detrás del telón. sometimes as a benevolent parent, A veces como el de un padre o madre benevolente, sometimes as our friend, a veces como un amigue at other times like our lover. y en otros momentos como Help nuestra us amante. in all Ayúdanos of our experiences en todas nuestras experiencias to make room for you. a hacer espacio para You've ti. told us in your word that it pleases you Nos has dicho en la palabra y en tu palabra que te agrada if we speak to you. si And we te, know, te hablamos y even just sabemos by our human relationships, de que incluso mirando nuestras relaciones that humanas, speaking is healing. hablar es sanador. Whether we speak to you in our minds Piensa que te hablemos en nuestra mente or verbally o verbalmente, at prayer meeting, en nuestras reuniones de during the oración, Sabbath hours, en las horas del sábado, at all points in our life, en cualquier punto de nuestras vidas, may we individually podamos individualmente and as a group y como grupo re-examine our understanding reexaminar of nuestro how you want entendimiento. us Se cortó justo acá.